Ya sabemos que uno de los costos operativos más altos de una PTAR es el consumo energético. En otras oportunidades te he comentado que las PTAR de un país pueden consumir entre el 1 y el 2% de la energía total. En el tratamiento aeróbico de las aguas residuales, el oxígeno es el requerimiento para que las bacterias puedan metabolizar el sustrato. La fuente de oxígeno que utilizamos es aire por medio de aeradores superficiales, rotores, difusores de burbuja gruesa, difusores de burbuja fina. El sistema más comúnmente usado es la aireación de burbuja fina. Es la que transfiere mayor cantidad de oxígeno y ahorra energía. Generalmente, si una PTAR cuenta con una tecnología de aireación mecánica y se considera en primera instancia la sustitución por difusión de burbuja fina y en consecuencia el uso de sopladores. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano vamos a hablar de sopladores configuración fraccionada. ¿Hay beneficios? Visita en YouTube nuestro canal de Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para recibir nuestro contenido de valor. Estamos en lo correcto cuando decimos que la aireación representa el mayor costo energético de una PTAR. También es cierto que la aireación difusa representa la mejor transferencia de oxígeno en comparación con otras tecnologías tales como los aireadores superficiales, burbuja gruesa, etc. En consecuencia, ¿qué tipo de soplador elijo para aprovechar este ahorro energético? Hoy vamos a hablar de cuál es la contribución del fraccionamiento de las unidades de sopladores que se usan para contribuir con el ahorro del consumo eléctrico de la PTAR. Cabe resaltar que una alta eficiencia energética implica la selección adecuada del soplador. Es importante saber si este equipo va a ser un soplador de tipo lobular, tornillo, turbo, centrífugo, y su análisis hay que hacerlo paso a paso. Tenemos que considerar que el tratamiento de aguas residuales, tanto municipales como industriales, consiste en una serie de etapas que consumen energía y el ahorro energético es esencial para que sea un sistema sostenible y económicamente viable. La aireación es la etapa de mayor consumo energético. Una evaluación de los motores de alta eficiencia energética es de considerar. Y el manejo de variadores de frecuencia es mandatorio para garantizar ese ahorro. En consecuencia, un análisis económico de la combinación de los sopladores a usar es esencial y de eso hablaremos hoy. La tecnología de los sopladores ha avanzado estos últimos años a paso agigantado y es imperativo conocer todo lo que se pueda lograr para una buena selección y utilización de estos equipos. Hoy en día es de suma importancia considerar la potencia específica para su selección final. El cálculo va acompañado de la determinación del flujo de aire a alimentar, pérdida de carga del sistema, difusores, el uso de variadores de frecuencia para modular el flujo de aire y el turn down que va limitado por la capacidad del soplador y la temperatura del motor de ese equipo. Un error muy común en la implementación de un sistema de sopladores es no realizar un análisis energético.
De esto hablaremos más adelante. Para una correcta implementación de un sistema de desapuladores se debe de seguir una secuencia de pasos que te la explicaré más adelante. Como experto LAN puedes ver un inmenso universo de posibilidades. Recuerda que LAN es los activados y sus diferentes modalidades. ¿Cuáles son los actores en la industria? Veamos. Aquí tenemos sopladores de diferentes fabricantes. Podemos ir desde un soplador lubular que se utiliza desde hace 80 años o más, sopladores regenerativos, sopladores centrífugos, sopladores que los fabricantes pueden hacerlos lubulares, de tornillo, turbos, híbridos, y pueden ir encerrados en una cápsula o en una cabina de insonorización. Señores, estos son equipos de alta generación de decibeles que perturba enormemente el entorno, ya sea hacia el personal operario o hacia la comunidad que puede vivir cerca de ese entorno. Entonces tenemos también fabricantes que en su mayoría, dependiendo de los sistemas, por lo general van encapsulados. ¿Cómo seleccionar un soplador? Guía de decisión. Veamos muy bien aquí. Lo primero que tenemos que cuantificar, cuál es el caudal de aire, ¿verdad? ¿Cuál es el caudal requerido? Con ese caudal requerido nosotros podemos identificar con el fabricante qué es lo que nosotros podemos abarcar y con qué modelo nosotros podemos medir esos requerimientos. ¿Cuáles son las fluctuaciones de presión que vamos a tener? En este caso, dependiendo de la demanda de oxígeno, de ese requerimiento de aire que tenemos que alimentar, probablemente vamos a tener unos requerimientos de presión que van a ser variables en relación a las pérdidas de carga y a esa pérdida que me va a dar ese difusor, porque yo lo voy a estar trabajando en una banda. Entonces, mucho cuidado con esa consideración. Y aquí tenemos, en términos generales, la relación de caudal que puede dar un soplador de tipo lubular, de tornillo o de turbo. Los de tornillo dan una relación de 4:1. Significa que si meto 100, mínimo 100, puedo suministrar 400 en términos volumétricos. Importantísimo, las condiciones de operación. ¿Qué espacio me ocupa? ¿Cuál va a ser la temperatura ambiente? ¿Cuál va a ser la localización geográfica? Altura sobre el nivel del mar, humedad, instalación si es interna o externa. Si tenemos ventilación suficiente, acuérdese que aquí hay una compresión y esa compresión genera una temperatura y esa temperatura, por supuesto que alimento eso al reactor, pero aún tengo que buscar alguna forma que la disipe. Y hay que prevenir la mezcla de aire caliente con aire frío. Esto es en relación a los climas fríos. No es lo mismo comprimir aire a 5 grados que comprimirlo a 20 grados centígrados para que me alcance una temperatura y una presión de descarga. Parámetros del proyecto. Rangos de control del proyecto de la PTAR. Usted va a tener una demanda de oxígeno que va a estar entre valor 1 y el valor 2. Y usted tiene que satisfacer esa demanda con esa selección de sopladores que usted va a tener. Rango de control del motor. Esto quiere decir cuando estamos utilizando sistemas de variación de frecuencia. No es que usted baje la frecuencia de alimentación de carga a ese motor en un 50, en un 60, un 70%. Usted tiene que tener
el control y la determinación bien clara de qué tipo de motor va a utilizar y hasta dónde yo voy a reducir esa frecuencia. Costos de operación anual. Esta parte la vamos a ver con bastante detenimiento. Costos de CAPEX, inversión de capital de esas unidades y en cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar esa inversión con respecto a la operación, al OPEX que se consume. Indicadores de proceso. Este punto es importantísimo. Rendimiento específico. ¿Cuántos kilovatios se consumen por cada 100 CFM que usted alimenta esa unidad? Entonces, cuando usted está evaluando las alternativas de los diferentes fabricantes, ¿cuál va a ser su selección más apropiada? Pues la que le dé menos consumo de potencia por cada 100 CFM. De eso vamos a hablar en detalle lo que es potencia específica. Ver cuáles son las eficiencias de ese soplador, cuál es la eficiencia de esos motores de acuerdo al fabricante y si usted puede verificar esos números. Y por supuesto, finalmente viene la tecnología en esa decisión que usted tiene que tomar. Si un reactor lobular de tornillo turbo o centrífugo. ¿Con cuál tecnología se va a ir usted? Potencia específica. Esto ya lo nombramos. Es la potencia aplicada por consumo de aire en condiciones estándar. Para cada alternativa, para cada tipo o tecnología que usted seleccione, usted tiene que considerar la potencia específica para cada uno. Obviamente, potencia aplicada, potencia absorbida por CFM en condiciones estándar que usted suministra cuando ese número tiende a ser más bajo y esa garantía se la da ese proveedor con respecto a sus curvas de trabajo, a su variación de eficiencia que usted va a tener en ese sistema con respecto a los requerimientos de aire que le van a variar en su sistema, porque esos requerimientos de aire no son constantes. Entonces usted tiene que evaluar con respecto a esa variación en términos de AOR cuál va a ser su consumo y cuál va a ser la potencia específica y cómo le va a variar. Entonces, cuando nosotros hablamos de variaciones de los requerimientos de oxígeno, de los requerimientos de aire que usted va a suministrar a través de esa unidad que es el soplador, usted tiene que considerar qué tipo de planta tiene usted. Cuando yo me refiero al tipo de planta es en cuanto al tamaño. Me explico. Cuando hablamos nosotros de plantas pequeñas, estamos hablando entre 4.000 y 40.000 metros cúbicos por día. Plantas de un caudal intermedio entre 40.000 y 400.000 metros cúbicos. Y plantas grandes, hablamos de mayor de 400.000 metros cúbicos por día. Entonces, veamos esta grafiquita que es interesante. Para una planta pequeña, las variaciones de caudal, tanto en condiciones máximas y condiciones mínimas, van a ser amplias. Mientras que cuando hablamos de una planta grande, esta curva se ve que está amortiguada, se ve que está chata. Entonces, cuando nosotros hablamos de caudal, y cuando hablamos de sustrato que se alimenta la planta de tratamiento, ese sustrato más o menos va a tener el comportamiento de esta curva si es para una planta grande. Si es para una planta pequeña, ese sustrato va a tener una curva característica a la del caudal. Entonces, plantas pequeñas,
las variaciones de carga hay que considerarlas para nuestros cálculos. Y ahí es donde viene ese soplador que usted está tomando en cuenta, va a tener una variación bien determinada con respecto a los requerimientos de oxígeno amplia. Entonces, esa variación en el sustrato le va a determinar a usted los requerimientos de oxígeno, y esos requerimientos de oxígeno usted los va a satisfacer con los sopladores que usted seleccione. Y esos requerimientos de aire usted los tiene que satisfacer al menor costo posible, porque eso incide en sus costos operativos. Aquí vemos la variación de caudal frente al caudal promedio. Nosotros en un momento durante el día vamos a tener un caudal por debajo de ese 100%. O al igual, dentro de ciertas horas del día, nuestro caudal va a superar ese caudal promedio. De la misma forma va a pasar con la carga orgánica cuando hablamos en términos de sustrato. Si hablamos en términos de DQO, vamos a tener un DQO promedio, vamos a tener un DQO por debajo y un DQO por arriba del promedio. Aún así, nosotros tenemos que satisfacer esas necesidades de oxígeno. Si usted tiene esa medición de oxígeno en el orden de 0, por supuesto, usted no va a tener un sistema en condiciones operativas. Y si usted tiene un nivel de oxígeno muy alto, usted está desperdiciando energía. Entonces, usted tiene que determinar, usted tiene que ajustar el set point de ese proceso. Hablemos en términos cuantitativos, 2 miligramos por litro. El hecho que usted trabaje con 4 no quiere decir que usted tenga de 2, que es usualmente el nivel de oxígeno que se utiliza para el control de un sistema de luz activado. El hecho que usted trabaje con 4, que usted tenga el doble de oxígeno, no quiere decir que usted va a tener el doble de tratamiento. Eso no es así. Entonces, en términos generales, cuando se hablan de aguas municipales, usted va a tener una variación de 2 a 1. En términos generales. Bajo contenido de oxígeno indica la formación de microorganismos indeseados. Alto nivel de oxígeno causa condiciones de sedimentación pobre. Y recuerde, alto contenido de oxígeno disuelto en su reactor es una pérdida de energía. Y recuerde, si usted tiene un exceso de oxígeno, esos microorganismos, esa biomasa no va a trabajar mejor. Entonces, vean esta gráfica donde se ven las fluctuaciones de aire de cómo se pueden presentar en un reactor. Esto es para 2 miligramos por litro. Entonces, yo puedo tener un spam, una variación, aquí está entre 900 y 1600 pies cúbicos por minuto que estoy alimentando en este reactor. Si yo mantengo un nivel de oxígeno bajo, por ejemplo en el orden de 0,5, las fluctuaciones van a ser más pequeñas. Sin embargo, si usted no tiene el nivel de oxígeno requerido para satisfacer estos 2 miligramos por litro, su sistema no va a trabajar en la forma correcta. El keyword, la palabra interesante aquí es mantener un nivel de oxígeno en el orden de los 2 miligramos por litro. Por supuesto, si usted tiene alta demanda de carga orgánica, usted va a tener que suministrar más aire. Si usted tiene menos carga orgánica alimentando el sistema, usted va a suministrar menos aire. Y eso lo logra con un control de oxígeno disuelto. ¿Y cómo va a ser para controlar usted esta variación de
de aire que se requiere a través de un sistema de variación de frecuencia, a través de un sistema variador de frecuencia. Viendo las fluctuaciones que tenemos, si nosotros nos fijamos nuestro set point con 2 miligramos por litro, nosotros podemos tener requerimientos de aire que tiene que suministrar el soplador, que pueden variar, para este ejemplo, desde los 1000 CFM hasta los 3000 CFM. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta condición o este requerimiento? Pues bien, a través del variador de frecuencia o implementando sopladores donde en este momento me suministró esta cantidad de aire que se requiere, prendo otra unidad y así sucesivamente voy satisfaciendo las necesidades para mantener ese nivel de oxígeno en 2 miligramos por litro. Mucho cuidado con la mezcla para mantener esos sólidos en suspensión, esa biomasa en el reactor. Usted tiene que calibrar muy bien, usted tiene que calcular esa condición mínima de aire que se requiera para mantener esos sólidos en suspensión. Es muy importante, es muy determinante que usted diga, ajá, mi condición mínima de aire que yo tengo que alimentar en mi reactor son 1000 pies cúbicos por minuto para mantener esos sólidos en suspensión. Otra cosa importante cuando usted está alimentando aire, usted tiene que considerar que en un momento dado usted tiene que hacerle mantenimiento a esa red de difusores. Sí, señor, a esa red de difusores, porque en el periodo de tiempo que usted se vaya moviendo, usted va perdiendo transferencia de oxígeno, que eso es una situación propia de los difusores con respecto al tiempo, porque usted puede tener deposición de elementos orgánicos, deposición de carbonatos, le va sellando esa abertura que usted tiene en el difusor y va perdiendo usted transferencia, y para eso usted va monitoreando ese control de presión que usted debe tener en el sistema y le debe de alertar, ajá, cuando yo llegue a una pérdida de carga de tantos milímetros de columna de agua, yo tengo que hacerle la limpieza a ese sistema de difusores. Hay que tener muy presente que cuando hablamos de los costos energéticos, el sistema de aireación se lleva el 60% en términos promedios del consumo energético que tiene esa planta de tratamiento. Aquí se representan todos los sistemas que pueden tener equipos o motores y se clasifican uno a uno. Es interesante que vean cómo se estratifica todo esto, pero lo importante es que siempre tengan presente que el sistema de aireación se lleva los costos en el orden del 60%. ¿Cómo seleccionar el soplador? Primero, la tecnología. Segundo, ¿cómo vamos a fraccionar nosotros los sopladores? Ya hay estudios y ya se ha recorrido cuántos sopladores yo debo de poner en operación y qué incluyen esos sopladores que voy a colocar. Una configuración que tenga variador de frecuencia. Usualmente nosotros nos vamos con esta configuración donde tenemos un soplador que suministra el 100% de esa demanda de oxígeno, de esa demanda de aire que tenemos que suministrar, y tenemos un backup que cubre este otro 100%. Este soplador se paró, arranco con el soplador 2. Usualmente estos sopladores son de arranque directo. Arranque directo.
Si nos vamos para una segunda alternativa donde yo coloco el primer soplador que tenga la capacidad del 50%, el segundo soplador que tenga la capacidad del 50%, ya alcancé el 100% de los requerimientos de aire que yo necesito, y colocar un tercer backup que tenga el 50%. ¿Qué significa? Arranco el primer soplador en su condición mínima, y en la medida que ese sensor de oxígeno disuelto me vaya marcando esa necesidad de oxígeno para llegar a 2 miligramos por litro, yo voy incrementando ese requerimiento de aire porque lo puedo cubrir con el soplador, ya que tengo una configuración con variador de frecuencia. Llegué hasta el tope, arranco con el segundo soplador, y en un momento dado, si esa curva está en el pico o está en el pico más bajo, de repente este soplador lo voy a poder necesitar o no lo voy a poder necesitar. Entonces hay un término o una ecuación que aparece en escena que se llama el turn down, donde yo tengo definido cuál es el caudal máximo que yo necesito y cuál es el caudal mínimo que yo necesito. Y en base a ese cálculo que yo tengo acá, yo voy a manejar la batuta, voy a dirigir la orquesta, y ahí es cuando yo interrelaciono, intercambio con el fabricante. Yo necesito un sistema que me dé un turn down entre un caudal mínimo y un caudal máximo, y estamos hablando de 30%, de 40%, de 50% de turn down. Otra alternativa que también se usa es trabajar con un 33%. Selecciono 3 unidades al 33% y el backup al 33%. Arranco con la primera unidad. Sin embargo, cuando nosotros metemos ya varias unidades, en este caso 3 unidades que van a estar operando, hay que evaluar cuál es la condición mínima de aire que tiene que tener mi sistema para mantener esos sólidos en suspensión. Entonces, de repente el primer soplador arranca es con una conexión directa y no con un variador de frecuencia, porque este primer soplador me va a dar la condición mínima de aire que yo requiero para mantener esos sólidos. Cuidado con eso. Entonces, hay otra configuración que se usa mucho y la vamos a ver ahorita, que son 2 sopladores al 25% y 2 sopladores al 50%. Entonces tengo 50 y 50, y el backup, que son 2 de 25, o en operación tengo 2 de 25, otro de 50, y el backup es el de 50%. Ya vamos a analizar eso y nos vamos a meter con los costos. ¿Quién paga las cuentas? Tenemos aquí un análisis muy interesante. Aquí tenemos que para el estudio en consideración de consumo energético de diferentes aplicaciones se consideran 2 sopladores al 100% con velocidad constante. Arranque directo, polea, correa, sin variador de frecuencia. Nos metimos con la misma alternativa, 2 sopladores pero con variación de velocidad, con variación de frecuencia. Nos metimos con 3 sopladores, 2 sopladores al 50% y el backup al 50% y con velocidad variable. Y después nos metimos con 2 sopladores al 25% y 2 sopladores al 50% y con velocidad variable. Entonces, vámonos directamente con el dolor. Cuando se metieron los 2 sopladores y se evaluó ese sistema de tratamiento, encontramos un consumo acumulado a los 5 años de $1.589.000 para 2 sopladores, estos mismos sopladores, pero con velocidad variable. Tenemos un costo de $967.000 acumulados. Cuando nos metimos con 3 sopladores al 50%, encontramos un mejor
control y los costos ascendieron a $594,000. Y cuando se metieron con esta alternativa de 2 al 25 más 2 al 50, se encontraron $619,000. Entonces vean el consumo de potencia en kilovatios. De 242 kilovatios se bajó a 122, un promedio de 60 y después un promedio de 55-60. El punto de esto es que el costo energético, dependiendo del costo de instalación del CAPEX, ese costo energético, incluyendo los sistemas de variación de velocidad, de variación de frecuencia, se pueden pagar en corto tiempo esa inversión. Obviamente, un sistema de sopladores, equipos con variadores de frecuencia, por supuesto que tienen un incremento en los costos de inversión de capital, a diferencia de un equipo sin control de variación de frecuencia. Veamos acá con los sistemas planteados la acumulación de costos que tienen. $260,000, $140,000, 3 variadores al 50, en el orden de los $80,000, y así con la última alternativa que está en el orden de los $75,000 y tal, en el orden de los $75,000. ¿A dónde hay que apuntar? A sistemas con 3 sopladores trabajando al 50%. 2 en operación y 1 de backup. Y aquí se ven los costos acumulados a 5 años utilizando las condiciones. Entonces, de entradita les digo una cosa. Trabajando a caudal constante, a esa potencia definida constante, los costos se nos disparan y no vamos a tener recuperación energética. El control de la aireación es algo crítico en una planta de tratamiento. El control del soplador, por supuesto, depende del tipo de soplador que nosotros seleccionemos. La técnica de control, por supuesto, que incide en la potencia del soplador. El reactor biológico, por supuesto, debe de tener un sistema de control de oxígeno disuelto. Es mandatorio. La aireación del reactor y el control del soplador deben de estar integrados para obtener la mejor eficiencia y la mejor operación del sistema. Pendiente de tu correo electrónico, que vamos a seguir enviando contenido de valor para tus diseños. Visita nuestro canal de YouTube Ingeniería Directo al Grano y suscríbete. Nos vemos pronto.